Vas a perder tus beneficios del seguro social si te mudas al extranjero o si simplemente viajas. ¿Cuánto tiempo se puede vivir en el extranjero antes de perder tu seguro social? Aquí te traemos la respuesta. Afortunadamente, la buena noticia es que los ciudadanos estadounidenses pueden, con pocas excepciones, seguir recibiendo beneficios independientemente de donde vivan. Para los jubilados, el atractivo puede ser un menor costo de vida, nuevas aventuras o hasta atención médica menos costosa. Sin embargo, algunos pueden dudar en irse, preocupados por perder sus beneficios del seguro social. Si es que estás pensando en mudarte al extranjero, asegúrate de informar a la Administración del Seguro Social y verificar las reglas específicas del país al cual te mudas. ¿Te gustaría vivir en el extranjero durante tu jubilación? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus planes, pues hoy vamos a explicarte los puntos más importantes y obligatorios que debes tomar en cuenta si es que esta será tu decisión. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre seguridad social y la vida en el extranjero. Actualmente, la Administración del Seguro Social paga alrededor de unos $6.000 millones y un poco más en beneficios anualmente a cientos de miles de beneficiarios que están fuera de los Estados Unidos. Obviamente, si es que la gente planea hacer esto, debe investigar un poco de antemano. Antes de reservar un boleto de ida a tu destino de jubilación favorito, debes asegurarte de comprender las reglas gubernamentales dirigidas para los pagos del seguro social a expatriados. Para los ciudadanos estadounidenses, la pregunta de si pueden recibir seguro social mientras viven en el extranjero tiene una respuesta fácil. Y es que, por supuesto, pueden recibir sus beneficios en el extranjero. Eso no es un problema. No existe en sí un límite de tiempo para que una persona pueda vivir fuera del país y recibir beneficios. Estos continuarán de una manera indefinida mientras se firmen y se devuelvan los documentos de prueba de vida. Es un formulario conocido como el SSA 7162 y formalmente conocido como el Informe a la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos. Este formulario cuenta con 2 páginas y preguntas sobre los cambios en tu residencia y en tu estado civil como persona. Esto entre otras cosas. Dependiendo de la edad y el país de residencia de la persona, los formularios pueden enviarse por correo anualmente o también cada 2 años. Sin embargo, vivir en el extranjero no exime a un jubilado de la responsabilidad de presentar una declaración de impuestos en los Estados Unidos cada año. Al igual que sucede con los jubilados que residen en Estados Unidos, una parte de los beneficios de seguridad social de una persona pueden estar sujetos a impuestos si es que sus ingresos anuales combinados superan ciertos umbrales. Y si una persona tiene una pensión extranjera, sus beneficios del seguro social pueden verse reducidos. Todo esto debido a la disposición de eliminación de beneficios inesperados. Los jubilados pueden utilizar la herramienta de detección de eliminación de beneficios inesperados para las pensiones extranjeras de la Administración del Seguro Social. Con esto pueden ver si es que aplica a su situación. Otro punto muy importante son los países donde no se puede recibir la seguridad social. Y es que los ciudadanos estadounidenses pueden trasladarse prácticamente a cualquier parte del mundo y recibir los pagos de seguridad social. Pero hay algunas excepciones. Actualmente no pueden recibir pagos quienes viven en ciertos países, como lo son Cuba, Corea del Norte, Tayikistán, Kazajstán, Kirguistán o Bielorrusia, al igual que otros más que son prácticamente países los cuales están o sancionados por Estados Unidos o no tienen las suficientes diplomacias como para poder pertenecer a este beneficio. Pero tranquilo, esto no significa que no vayas a recibir este dinero.
Y el problema es que simplemente no lo vas a recibir en ese país. Una vez que tú te mudes a algún lugar donde sí se puedan realizar los pagos, vas a recibir todo el dinero que se te retuvo mientras residiste en alguno de los países. La excepción es para los ciudadanos extranjeros que viven en Cuba y Corea del Norte. Pues bueno, en estos países no recibirás ningún pago por el tiempo que estuviste en ellos. Además, con excepción de Cuba y Corea del Norte, los cuales actualmente están sujetos a sanciones por parte del Departamento de Tesoro, la Administración del Seguro Social podría realizar pagos a personas que vivan en los demás países enumerados anteriormente, solo si es que cumplen y aceptan condiciones de pago restringidas. Ahora bien, también existen normas de seguridad social para ciudadanos no estadounidenses. Si bien el Seguro Social es un programa estadounidense, los ciudadanos extranjeros pueden calificar para recibir los beneficios del Seguro Social si tienen un historial laboral en los Estados Unidos. Si bien los jubilados normalmente necesitan 40 créditos del Seguro Social, que a menudo se obtienen con un historial laboral de 10 años, para poder calificar a recibir los beneficios, los trabajadores pueden calificar con menos créditos si también tienen un historial laboral en un país el cual tenga un acuerdo de totalización con los Estados Unidos. Pues lo primero que deberían hacer es mirar esa lista de países, los países con los cuales Estados Unidos ha firmado acuerdos de totalización. Se encuentran en su mayoría en Europa, pero también se incluyen a Japón, Corea del Sur, Canadá y Australia, así como también ciertos países sudamericanos como lo son Brasil, Chile y Uruguay. Estos acuerdos tienen por objeto eliminar la doble imposición entre los dos sistemas del Seguro Social y permitir también a los trabajadores utilizar su historia laboral en ambos países con el fin de poder calificar a beneficios. Los ciudadanos de países sin un acuerdo de totalización pueden recibir los beneficios del Seguro Social si han trabajado en Estados Unidos durante el tiempo suficiente como para poder calificar. Según su ciudadanía y el lugar donde vivan, pueden recibir los pagos sin interrupción y de manera indefinida. Otros pueden tener derecho a recibir los pagos solo durante 6 meses, si es que viven en el extranjero. Después de recibir los beneficios del Seguro Social fuera de los Estados Unidos durante 6 meses, debes viajar de regreso y quedarte durante 30 días en los Estados Unidos. Luego, un beneficiario puede regresar a otro país y continuar recibiendo sus beneficios durante 6 meses antes de volver a realizar la misma rutina. La Administración del Seguro Social tiene una herramienta de evaluación que se trata de los pagos en el extranjero, con el fin de poder ayudar a los beneficiarios a determinar si pueden recibir beneficios fuera del país y cómo pueden hacerlo. La Administración del Seguro Social también nos ofrece cuentas en línea, tanto para trabajadores y jubilados, que son la forma más conveniente de poder solicitar tus beneficios. Sin embargo, vas a necesitar una dirección en los Estados Unidos para registrarte. Si usted no crea una cuenta del Seguro Social antes de mudarse fuera del país, no podrá solicitar beneficios en línea y deberá visitar la unidad de beneficios federales en una embajada de los Estados Unidos. Si bien los pagos de seguridad social a menudo pueden depositarse en cuentas bancarias extranjeras, este método podría no ofrecer el mejor tipo de cambio. Lo que normalmente se suele sugerir a los clientes internacionales es que creen y mantengan una cuenta en Estados Unidos. De esta manera van a poder transferir dinero cuando se necesite y cuando los tipos de cambio sean más favorables. Las parejas también deben saber que un cónyuge extranjero puede recibir beneficios conyugales, incluso si no tiene antecedentes laborales en los Estados Unidos, algo que muchas personas suelen pasar por alto. Pues el Seguro Social puede ser un programa muy difícil de manejar, o hasta de recibir pagos mientras se está en el extranjero, pues esto agrega como una capa de complejidad. Los empleados de la Administración del Seguro Social no pueden brindar un asesoramiento legalmente, por lo cual los jubilados deben consultar con un experto en Seguro Social que tenga la suficiente experiencia con estos beneficios de este tipo para asegurarse de comprender las reglas y de este modo también puedan hasta estar maximizando sus pagos mensuales.